Hola, buenos días. Nosotros somos el equipo número 1. Vamos a presentar la Zona Áurea, integrados por Sofía García, Jorge Navarro, Andrés González, María José Ibarra, Luis Ramírez y su servidor Conor Doyle. Los temas de los que vamos a hablar el día de hoy será la definición de la Zona Áurea, la historia de la Zona Áurea, la biografía de Leonardo Fibonacci, los métodos de construcción geométrica que consisten en la razón áurea, su presencia en el dodecaedro y icosaedro, el pentagrama pitagórico, el pentágono, el video de la zona áurea, las aplicaciones, su vinculación con otras ciencias y su importancia. Primero voy a explicar qué es la proporción áurea. La proporción áurea es un número irracional que descubrieron pensadores de la antigüedad al advertir el vínculo existente entre dos segmentos pertenecientes a una misma recta. Esto hace referencia a que el segmento menor es al segmento mayor, como el segmento mayor es a la totalidad de la recta, o en su inversa, la totalidad de la recta es al segmento mayor, como el segmento mayor es al segmento menor. Esta cierta razón se puede ejemplificar con la letra griega phi igual a 1.618, llamado el número de oro o número áureo por su relación con la tabla periódica, AU siendo el elemento de oro. Aquí se puede ver de una manera más gráfica que B, en este caso este segmento de recta B es a A, como el segmento de recta A es a la totalidad de la recta. Ejemplificado aquí, la totalidad de la recta es para el segmento mayor, como el segmento mayor es el segmento menor. Eso es igual a phi. Aquí se puede ver phi, que significa teniendo en cuenta el valor de phi siendo 1.618, podemos asumir que A es 1.618 veces B y B es 1.618 veces C. Recíprocamente, C es 0.618 veces B y B es 0.618 veces A. Lo que hace phi incluso más inusual es que se puede encontrar en muchos aspectos del universo, no solo en las matemáticas, sino en la naturaleza, como se ve en ciertas proporciones o en varias diferentes ramas del arte, que veremos un poco más adelante. La razón o proporción de cada par sucesivo de números en la serie, en este siendo de la serie, en la secuencia de Fibonacci, se aproxima a phi 1.618. Así como si dijéramos en la secuencia 5 y 3, dos números que son consecutivos en la secuencia, si dividimos 5 entre 3 nos va a dar 1.666. 8 entre 5, dos números que igual consecutivos, nos dan 1.60. Entre más avancemos en la secuencia, entre mayor sea el número de secuencia de los números consecutivos, más nos acercaremos a phi 1.618. A continuación vamos a tener un programa que nos ayudará a definir qué es esto realmente. Como se puede ver en este programa que hicimos, es un programa bastante simple, solo es para definir la secuencia de Fibonacci hasta un cierto número. Entonces, demos un número pequeño, solo para comprobarlo. 4, ok. Usando el número 4, al ingresar 4 serán los primeros 4 dígitos de la secuencia de Fibonacci. Tenemos 3 y 2, usamos los últimos dos consecutivos. Agarramos el mayor usando una calculadora, 3 entre 2, 1.5, nos da un número relativamente aproximado al número de oro, el número áureo, pero según la regla, entre mayor sea el número de números que avancemos en la secuencia, más nos acercaremos a el número áureo. Entonces, demos un número más grande. 24. 193. Ya se lo digo. 24, me gusta más. 24. Vamos a usar el número 24 y 23 en esta secuencia, que en este caso es 46.368 entre 28.657. Al indicarlo, nos va a dar 1.618033, lo cual no es exactamente el número de la secuencia áurea, pero es definitivamente bastante acercado, lo cual hace que se cumpla la regla. Regresando a nuestra presentación, siguiente. Vamos a ver su historia. Pues el uso de la proporción áurea se puede observar que fue usado en el Antiguo Egipto y en la Grecia clásica. Tomamos como ejemplo la pirámide de Giza en Egipto. Todo parece indicar que los antiguos egipcios aplicaron pi y phi con una gran precisión matemática,
y Fidias, que era un escultor y un matemático griego. Él estudió pi y lo aplicó al diseño del Partenón. Platón, desde su visión de las ciencias naturales y la cosmología, él habla sobre la relación matemática que más vinculada con la física, que es la proporción áurea, y a través de ellas es como se puede entender más. Y Euclides, en su libro de Elementos de la Geometría, define por primera vez la proporción áurea. Y la definición se dice que una recta está dividida en media razón y extrema razón cuando la longitud de la línea total es a la de la parte mayor, como la de esta parte mayor es a la de la menor. La sucesión de Fibonacci fue descubierta alrededor de 1200 después de Cristo en el occidente, y aunque realmente no fue descubierta por él primero, porque ya era usada en la India antes, él fue el que la introdujo al occidente y por eso se le nombra después de él. Una de sus composiciones más famosas se llama Liber Abaci y fue de los primeros libros occidentales en donde describe los números arábigos. Y como este libro era dirigido hacia académicos y a comerciantes, la gente empezó a ver la superioridad del nuevo sistema numérico decimal. Y se cree que Leonardo da Vinci fue el primero que denominó la sucesión áurea como divina proporción, ya que se utilizaba la sucesión áurea para la elaboración de esculturas y de pinturas. Y el término phi no fue usado hasta el siglo XX por el matemático Mark Barr, que él puso la letra phi del abecedario griego. Y también phi es la primera letra de Fidias, que es el escultor y matemático griego. También phi representa la letra F en el alfabeto griego y es la primera letra de Fibonacci. Ok, bueno, ahora vamos a hablar un poco de la biografía de Leonardo Fibonacci. Leonardo Fibonacci nació en 1175 después de Cristo. Él es un matemático italiano que difundó en Occidente los conocimientos científicos matemáticos del mundo árabe, los cuales recuperó en el Liber Abaci, como dijo Majo, en español se llama el libro del Ábaco. Popularizó el uso de las cifras árabes y expuso los principios de la trigonometría en su obra Práctica de la Geometría. Y se dice que él murió aproximadamente en 1240 después de Cristo, no se sabe exactamente la fecha. Bueno, como ya dije, Leonardo Fibonacci nació en el 1174 en Pisa, Italia. Su padre Guillermo dirigía un puesto de comercio en el norte de África, en Argelia, y de joven Leonardo lo acompañó en sus viajes, de allí es donde empezó sus estudios matemáticos. Esta formación está a cargo de maestros musulmanes muy importantes y aprendió el sistema de numeración indoarábigo. Él recorrió varios países del Mediterráneo como Provenza, Sicilia, Grecia, Barbería, Siria y Egipto, en cuyos viajes pudo comparar la manera y los diferentes pensamientos matemáticos de las personas con la ayuda del ábaco y la nueva forma transmitida por el Al-Khwarizmi, el sistema de numeración indoarábico compuesto por las 9 cifras y el 0. Como ya dije, viajó a través de los países del Mediterráneo para estudiar con los matemáticos más importantes de ese tiempo. En 1200 volvió a Pisa y 2 años después publicó el libro del ábaco, que ya mencionamos que es uno de los más importantes, y en sus páginas describe el cero, el sistema posicional, la descomposición en factores primos y los criterios de divisibilidad. Este libro fue muy famoso en Europa en aquel tiempo. Su talento como matemático se extendió hasta la corte del emperador Federico II en Italia y fue invitado a participar en un torneo muy importante, y en este torneo el filósofo de la corte le propuso varios problemas y Fibonacci
pudo solucionarlos todos. Bueno, en 1240 la República de Pisa lo honró concediéndole un salario permanente y muere en la década de los años 40 del siglo XIII. Bueno, las dos obras más importantes de Fibonacci son La práctica de la geometría, la cual fue publicada más o menos en el 1220, en la cual conté una extensa colección de geometría y trigonometría, y el segundo es el Liber Quadratorum, en 1225, y en este libro aproximó las raíces cúbicas obteniendo una respuesta en la notación decimal, y hay personas que dicen que posiblemente fue su mejor obra. Se dice que había una última copia en el Hospital de Santa María Novella, pero esta ya no existe. Bueno, ahora pasamos con los métodos de construcción geométrica. En estos métodos, primero vamos a definir la razón áurea. La razón áurea o la razón dorada es una razón geométrica muy específica. Vamos a usar para esta recta los valores 1, 3 y 9. Aquí se puede dar que 1 por 3 es 3 y 3 por 3 es 9, pero 3 más 3 es igual a 6, no 9. La razón dorada impone el requerimiento adicional de que los dos segmentos que definen la razón tienen que ser iguales, eso su suma, tiene que ser igual al segmento completo de la línea, si no, no se puede cumplir con la razón áurea. De esta manera, en una recta de 0 al 8, el único punto en el que se cumple ese requerimiento es un poco menos de 5 octavos, siendo 5 de 8 totales, que es más o menos 0.625. El punto exacto de la razón dorada es 0.618. Por eso podemos notar que ahí se cumple. Y igual que como habíamos dicho antes, entre mayor sea la recta, mayor va a ser el acercamiento a la razón áurea exacta. Después vamos a ver su presencia en el dodecaedro e icosaedro. En estos básicamente vamos a definir cómo es que se puede hacer perfectos sólidos platónicos como estos usando la razón áurea. Básicamente las reglas que se tienen que seguir es, por ejemplo, tomando una de las caras siendo un pentágono, una diagonal entre sus dos vértices forma una proporción áurea con sus lados. Si designamos que un lado es 1, el valor de la diagonal es 1.618, ahí se muestra una razón áurea. La segunda que podemos indicar es cuando se trata de la altura del objeto completo. Se puede ver que de la base el vértice al primer vértice se da el lado mayor, sería 1, y después de ese vértice a la punta se da el lado menor, sería 1 sobre phi. De igual manera, desde la parte de arriba de la figura hacia el primer vértice se forma el lado mayor. Entonces se puede formar la razón áurea tanto de abajo hacia el centro como de arriba hacia el centro. Y por último, en esa figura, si se trazan dos diámetros, uno siendo en la primera cara y otro siendo un diámetro exterior sobre toda la figura, el radio mayor sería phi y el radio menor, el del círculo de la circunferencia interior, es 1. Se forma ahí igual una razón áurea. En un icosaedro se ven más o menos las mismas características. Por ejemplo, en este caso, cuando se ve la altura, desde la base hasta su primer vértice se da 1 sobre phi. Desde ese vértice hasta el vértice opuesto, siendo de arriba hacia abajo, se define como el lado mayor. Y de ese primer vértice superior al vértice que está hacia arriba, se forma 1 sobre phi. Ahí se cumple más o menos la misma regla que se ve en el dodecaedro. Y después, al final, en el mismo caso que en el dodecaedro, se forma una circunferencia exterior y una circunferencia interior. El radio mayor sería phi, el radio inferior o menor sería 1. El pentágono pitagórico es el pentágono pitagórico, igual llamado pentagrama o pentalfa, que fue adoptado por la antigua escuela de matemáticos de los pitagóricos. Tiene una característica geométrica muy interesante, que es que todos sus segmentos cumplen con la escala áurea. Como se puede ver en el pentágono de la izquierda, tomando este segmento como phi, el segmento mayor es proporcional a 1, tomando en cuenta siendo el segmento mayor 1, el segmento menor sería phi minúscula, que como ya vimos en el anterior que hizo Jorge, cumple con la
con la proporción. Ahora, dentro de este pentágono existe un triángulo llamado el triángulo sublime, el cual cumple con las características de la proporción áurea. Como se puede observar en esa figura, donde la base es representada por 1 y uno de sus lados es representado por phi, donde nos podemos dar cuenta que existe una proporción de 1 a 1.618. Otra característica de este triángulo sublime es que cuenta con una proporción 1:2 a 2, lo cual significa que sus ángulos de la base son el doble mayores que el ángulo de su vértice. Bueno, este triángulo aparece en varias formas, tanto en el pentagrama como en el pentágono normal, al igual que en el decágono y en otras formas simples. Y si en el pentágono usamos rectas y diagonales para dividir esta figura, podemos darnos cuenta que existe un sinfín de triángulos sublimes dentro de esta figura. Que existen dos tipos de triángulos sublimes, que son el primero que ya mencionamos en la escala 1:2 a 2 y este otro que cuenta con una escala de 3 a 1:1, que significa que el ángulo de su vértice es 3 veces mayor que los ángulos de su base. Este igual cumple con la proporción áurea. Como se puede observar, la base siendo el segmento mayor 1 y un lado el segmento menor, phi minúscula, que sumados dan pi, que es 1.618. También si tomamos, también dentro de este triángulo sublime, sus superficies también cuentan con la proporción áurea. Si nos damos cuenta, si tomamos uno de sus vértices y trazamos una línea de ahí al punto áureo de su lado opuesto, nos podemos dar cuenta que corta a la figura en dos nuevos triángulos sublimes. Para poder decir que un pentágono es, por decir, exacto, se tiene que partir de la proporción áurea. Estos son, por decirlo así, unas reglas con las que se puede identificar si en realidad está siendo partida desde la zona áurea o no, para ver si es un pentágono exacto. En la figura se puede observar que tiene que haber una relación áurea entre la base y la diagonal que se forma de uno de sus vértices al otro. En la figura B se puede ver que si se cruzan dos diagonales se van a formar tanto diferentes triángulos sublimes, como el punto en el que se cruza va a tener una relación áurea. En la tercera figura se puede observar que se toma el radio del círculo inscrito dentro de la figura como el segmento mayor. La diagonal que se forma es igual al lado del pentágono y el lado menor, que sería es igual al lado del decaedro, si es que se formará uno. Aquí, si se toma ahora el radio del círculo inscrito como el segmento menor, la diagonal que ahora se va a formar va a ser igual a la diagonal del mismo pentágono. En la siguiente figura se puede ver que existe una relación, una proporción áurea entre el radio del círculo y el diámetro del círculo inscrito. Y en la última, la altura del pentágono mide R5, que es 5 veces
el radio de la relación a la apotema. A continuación se va a mostrar un pequeño video el cual resume todo lo que es la proporcional. ¿Listo? Es el que describe la magia de las matemáticas en esta figura. Las dos líneas pequeñas combinadas igualaban exactamente a la tercera, y esta línea muestra las proporciones mágicas de la famosa sección de oro. La segunda y tercera líneas equivalen a la cuarta. Una vez más tenemos la sección áurea. Esto es solo el principio. Escondido dentro de esta figura hay un secreto para crear el rectángulo de oro que los griegos admiraban por sus bellas proporciones y sus cualidades mágicas. La estrella contiene el rectángulo de oro infinidad de veces. Es una figura extraordinaria que se reproduce matemáticamente en forma infinita. Todos los rectángulos tienen exactamente las mismas proporciones. La figura contiene también la espiral mágica que rige las proporciones de la sección de oro hasta el infinito. Para los griegos, la sección de oro representaba una ley matemática de belleza. La encontramos a cada momento en su arquitectura clásica. Partenón, uno de los más famosos edificios de la antigua Grecia, contiene el rectángulo de oro muchas veces. También se encuentra en su escultura. En los siglos que siguieron, el rectángulo mágico dominó la idea de la belleza en la arquitectura del hemisferio occidental. La Catedral de Notre Dame es un maravilloso ejemplo. Los pintores del Renacimiento conocían este secreto perfectamente. En la actualidad el rectángulo mágico sigue presentándosenos en todas partes. Los pintores modernos han redescubierto la magia de estas proporciones. Aquí podemos ver que la proporción ideal existe también en las cosas animadas. ¿Verdad? Sí, ya cámaras. Ok. ¿Vas? ¿Estás grabando? Ahora yo voy a hablar de las aplicaciones que tiene la zona áurea y cómo lo ha sido desde la época medieval, que se veía en sus trabajos y diseños arquitectónicos, que puede ser desde sus castillos griegos, estructuras romanas y estructuras coloniales. Unas aplicaciones más usadas en el mundo contemporáneo puede ser como en el arte, más que solo en la arquitectura. En la pirámide del Museo del Louvre en París, Francia, en el logotipo de manzana de Apple, de la empresa, en pinturas homenajeadas como la Ascensión de Cristo por Salvador Dalí, en programas de software, y un ejemplo de programa de software puede ser la Casa de la Moneda China, que está ubicada en Bolivia, que es una casa que fue diseñada y recreada por computadora y fue hecha todo a base de la zanahoria. Todo está proporcional a la zanahoria.
Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la vinculación de la zona áurea con otras ciencias. Los artistas del Renacimiento utilizaron la zona áurea sobre todo para la arquitectura, las pinturas y la escultura para lograr equilibrio y belleza. Esto lo podemos ver en la pintura. Aquí tenemos dos ejemplos de Leonardo da Vinci. El primero es la pintura de la Última Cena. En esta se pueden ver muy claras las proporciones de la zona áurea. Por ejemplo, en la parte de la mesa, los discípulos y todas las ventanas. Ok, bueno, y de segundo ejemplo está el cuadro de la Gioconda por Leonardo da Vinci, donde se puede ver que se utilizaron los rectángulos áureos para plasmar el rostro. Aquí se puede ver el rectángulo áureo y dentro los ojos, la boca y todas las proporciones dentro de otros. También se puede ver en la arquitectura, que puede ser como en las pirámides de Egipto, sus relaciones arquitectónicas, en la relación entre las partes del Partenón en Atenas, que puede ser sus columnas y su techo, y también en el edificio de la ONU, ubicado en Nueva York, que está dividido en tres rectángulos de oro. También podemos ver la sección áurea en la anatomía. Vamos a dar tres ejemplos. El primer ejemplo es la relación entre la altura total de una persona y la distancia de su ombligo al piso. Lo podemos ver. Si alguien puede salir, por favor. Connor. Y voy a necesitar Majo que me ayudes, por favor. Ok, si te puedes parar aquí. Bueno, vamos a comprobar. Más o menos, ¿sabes cuánto mides? ¿Cuánto mides? Como unos 75. Ok, entonces puedes sostener. Ok, bueno, si Connor, por favor, te puedes poner la cinta médica en tu ombligo, bueno, en la altura de tu ombligo. Ok, y si lo bajamos, es aproximadamente 1,5 metros. Aquí se puede ver la diferencia de las dos rectas, por así decirlo, y cómo cumplen con la proporción ahora. Gracias. Bueno, otro ejemplo es la relación entre la distancia del hombro a los dedos. Aquí lo podemos ver en el mismo brazo, del hombro a mis dedos y del codo a mis dedos. Podemos ver esta recta y toda esta recta. Y el último ejemplo es la relación entre el primer hueso del dedo y toda la falange. Aquí se puede ver en la imagen muy claramente cómo es esta recta con esta recta forman la proporción ahora. También se puede ver en lo que es la naturaleza, que es por ejemplo, en un caracol, su espiral es igual a una espiral de zona áurea. La distribución de los pétalos de una flor, que puede ver que están todos en una proporción perfectamente igual a la de los demás. Y como se utiliza el número áureo en la botánica, se le refiere como a la ley de Ludwig. También está la distribución de hojas en un tallo, o la ramificación de más tallos de un solo tallo, que se puede ver aquí, que a la misma distancia cada vez se va dividiendo en más y más tallos, cada vez a la misma distancia solamente, y la distancia entre las espirales de una piña. La importancia de la zona áurea se encuentra muy fácilmente en la naturaleza con algo que se llama la espiral de oro. Consiste en el trazo de diversos rectángulos y la unión de sus vértices, una línea en forma de espiral. Se puede encontrar en las semillas de girasol, en caracoles de mar. Y en la fotografía el uso de dicha figura se puede utilizar para ubicar diferentes objetos, su armonía, y encontrar impresionantes formas y una fluidez que reflejan el espíritu de la escena.